Nos han mentido toda la vida sobre cómo era realmente el siglo XIX. Seguramente recuerdas estas imágenes de los libros de texto escolares. Hombres barbudos con camisas sucias, con picos y palas, parados hasta las rodillas en el agua, lavando alegremente arena con la esperanza de encontrar una pequeña pepita de oro. Se nos dice que esta fue una era de románticos y aventureros, dispuestos a ir hasta el fin del mundo por el esquivo sueño de riqueza. Pero, ¿y si te dijera que todo esto es una gran falsificación? ¿Y si la fiebre del oro no es en absoluto una búsqueda de recursos naturales, sino la mayor operación en la historia para borrar los rastros de una civilización anterior? Te han engañado. La historia oficial nos oculta la verdad, que yace literalmente bajo nuestros pies. Mira de cerca las fotografías de la época de la llamada fiebre del oro en California, Australia o el Yukón. Apaga por un segundo la voz del narrador en tu cabeza, que repite frases memorizadas sobre buscadores, y enciende tu lógica. ¿Qué ves realmente? Millones de personas están excavando toneladas de tierra. Pero, ¿por qué esta tierra se ve tan extraña? ¿Por qué en las imágenes no vemos paisajes naturales, ni lechos de ríos, ni bosques vírgenes, sino capas de arcilla mezcladas con ladrillos rotos, restos de cerámica y piedra trabajada? Los historiadores guardan silencio sobre el hecho de que estas personas no estaban buscando oro en las profundidades de la tierra. Eran saqueadores. Estaban desenterrando las ruinas de ciudades gigantes, destruidas por una catástrofe global que se nos ocultó bajo el término inundación o catástrofe de arcilla. La fiebre del oro es un nombre en clave para una operación de extracción de tecnologías, metales y artefactos de un mundo perdido. Considera por qué es precisamente a mediados del siglo XIX, casi simultáneamente en diferentes partes del planeta, que aparecen repentinamente estos brotes de locura. Los Estados Unidos de América, Australia, el Imperio ruso. En todas partes el mismo escenario. Multitudes de personas, supuestamente impulsadas por la codicia de lucro, van a lugares desolados donde no hay caminos, ni infraestructura, ni comida. La versión oficial estalla por las costuras tan pronto como comenzamos a hacer preguntas incómodas. Imagina la logística de este proceso. Miles, decenas de miles de personas llegan a San Francisco en 1849. La ciudad, según la versión oficial, era entonces un asentamiento minúsculo, pero en fotografías panorámicas de esa época, vemos una enorme metrópolis con un desarrollo denso, con edificios de piedra de tipo antiguo, con amplias avenidas. ¿Quién construyó todo esto para un puñado de aventureros? ¿De dónde vinieron millones de ladrillos cocidos, miles de toneladas de vidrio y hierro, en un lugar donde, según los historiadores, los bisontes vagaban ayer mismo? La respuesta es simple y aterradora. Estas ciudades ya estaban allí. Habían estado allí durante cientos, tal vez incluso miles de años. Pero ocurrió una catástrofe, un cataclismo global que enterró los primeros pisos de los edificios, destruyó las comunicaciones y aniquiló a la mayor parte de la población. Y así, varias décadas después, los nuevos amos del mundo, aquellos que tomaron el poder después de la catástrofe, organizaron la llamada fiebre del oro. Necesitaban mano de obra gratuita motivada por la codicia, que con sus propias manos limpiara los escombros, excavara máquinas y mecanismos supervivientes, recogiera todo el oro dejado por los antiguos habitantes y lo fundiera en lingotes con nuevos emblemas. Mira las tecnologías mineras de esa época. Minería hidráulica. ¿Sabes qué es eso? Es cuando potentes chorros de agua, bajo una inmensa presión, lavan montañas enteras. Los historiadores nos dicen que así es como se buscaba polvo de oro. Pero mira las consecuencias. Es la destrucción del paisaje. Es el borrado de capas culturales enteras de la faz de la tierra. No estaban simplemente lavando oro,
Estaban destruyendo evidencia. Estaban lavando hacia el océano los restos de estructuras magníficas que no encajaban en la nueva visión del mundo primitiva que los vencedores escribieron para nosotros. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay tantas estructuras de ingeniería extrañas en fotografías antiguas de buscadores? Ruedas enormes, sistemas de canales complejos, mecanismos incomprensibles que parecen demasiado complejos para campesinos analfabetos y ex empleados que abandonaron todo por una pala. Quizás es porque no construyeron estos mecanismos, sino que los excavaron e intentaron arrancarlos. Quizás lo que tomamos por dragas primitivas son los restos de fábricas de alta tecnología del pasado, que la gente nueva utilizó de manera bárbara. Miramos fotos en blanco y negro y vemos suciedad. Pero en esta suciedad yace la respuesta a la pregunta de quiénes somos y qué le pasó a nuestro mundo hace solo 200 años. Pasemos a las cifras. Las estadísticas oficiales de producción de oro en el siglo XIX muestran picos anómalos. Los volúmenes de metal precioso que ingresaron a la economía global desafían cualquier explicación lógica si se consideran las tecnologías de trabajo manual primitivo. Una persona con una batea no puede lavar tanto oro como registraron los bancos de Londres y Nueva York. Es matemáticamente imposible. Incluso si cada buscador trabajara 24 horas al día, sin dormir ni descansar, ¿de dónde vino todo este oro? La respuesta es obvia si aceptamos la versión del saqueo. Esto no era oro natural. Este era el oro de una civilización. Joyas, utensilios, componentes técnicos, revestimientos de cúpulas, elementos decorativos de templos y palacios gigantes. Es por eso que había tanto. Simplemente se recogía como hongos después de la lluvia de las ruinas de ciudades perecidas. Pero incluso eso no es la parte más aterradora. La parte más aterradora es cómo nos explican de dónde vino esta gente. La demografía del siglo XIX es otra mentira gigante apenas velada. Se nos habla de crecimiento natural de la población, de migración masiva. Pero hagamos las cuentas. Para comprender la escala del engaño, necesitamos recurrir a estadísticas secas y logística, que a diferencia de los libros de texto de historia, son mucho más difíciles de falsificar. Se nos dice que la población de San Francisco creció de 1,000 a 25,000 personas en solo 2 años. Estos números parecen pequeños para los estándares modernos, pero transpórtate a mediados del siglo XIX. No hay ferrocarriles, ni aviación de carga, ni canal de Panamá. La única forma es un viaje de meses alrededor del Cabo de Hornos, o un viaje mortal a través del continente en carreta. Imagina un tren de suministros que tendría que entregar comida, ropa, herramientas y materiales de construcción para 25,000 personas a un área desolada. Esos son miles de toneladas de carga. ¿Dónde están los documentos de estas entregas? ¿Dónde están los cementerios gigantes de caballos y mulas que inevitablemente habrían perecido durante tales cruces? No están allí. Las cadenas logísticas necesarias para apoyar tal auge demográfico están ausentes de los documentos oficiales. Esto solo puede significar una cosa. La infraestructura y los suministros ya estaban en su lugar. La gente no viajaba a un desierto vacío. Iban a ciudades listas para usar, que solo necesitaban ser limpiadas de suciedad y cadáveres. Mira las fotografías de la llamada construcción de ciudades durante la era de la fiebre del oro. ¿Ves andamios? ¿Ves grúas? ¿Ves fábricas de ladrillos humeando en el horizonte? No. Vemos gente posando frente a magníficos edificios ya terminados, con columnas, arcos y estuco. Los historiadores nos aseguran que estas obras maestras arquitectónicas fueron erigidas de madera y yeso como decoraciones temporales, porque los buscadores tenían mucho dinero extra. ¿De verdad crees que la gente que vivía en tiendas de campaña y trabajaba con el agua helada hasta las rodillas gastaría oro en construir imitaciones temporales de templos antiguos? Eso es absurdo. Estos edificios son de piedra.
Este es el legado de esa misma civilización anterior al diluvio que llamamos Tartaria o algo más. El edificio estuvo allí mucho antes de la llegada de los primeros buscadores. La tarea de los nuevos colonos era excavar las plantas bajas, instalar ventanas y colgar letreros de salón o banco en fachadas que tenían cientos de años. Nota un patrón extraño. Tan pronto como termina una fiebre del oro en una región determinada, inevitablemente ocurre un gran incendio allí. San Francisco, Chicago, Seattle, ciudades en Australia. Todas ellas ardieron a mediados y finales del siglo XIX. La versión oficial es siempre la misma. Una vaca derribó una lámpara o un granero de heno se incendió y el fuego supuestamente destruye piedra, ladrillo y metal, convirtiendo ciudades en polvo. Pero la física de la combustión nos dice lo contrario. El ladrillo no arde. La piedra no se desmorona en polvo por un incendio ordinario. Para convertir una ciudad de piedra en ruinas, se necesitan temperaturas comparables al bombardeo o al uso de armas térmicas desconocidas. Estos incendios no fueron accidentales. Esta fue una operación de limpieza. Cuando los saqueadores habían retirado todo lo valioso, oro, artefactos, mecanismos, los cascarones vacíos de los edificios tenían que ser destruidos para ocultar los rastros de la grandeza pasada. Porque si estos palacios se dejaran como estaban, las generaciones futuras harían preguntas. Preguntarían, papá, ¿cómo pudimos haber construido esto hace 100 años si hoy apenas podemos poner un ladrillo recto? Por lo tanto, las ciudades fueron quemadas, voladas, arrasadas, y en su lugar se construyeron cajas primitivas que vemos hoy. La fiebre del oro fue una operación de cobertura para el saqueo, y los grandes incendios fueron una operación de cobertura para destruir evidencia. Y un hecho más que da que pensar. Mira los mapas de esa época. En medio de la fiebre del oro, cuando miles de personas supuestamente atravesaban las extensiones de California o Siberia, los cartógrafos dibujaron enormes manchas blancas. Territorios donde se realizaban excavaciones a menudo se marcaban como tierras inexploradas. Sin embargo, en mapas más antiguos de los siglos XVI o XVII, decenas de ciudades con nombres que hoy se olvidan estaban marcadas en estos mismos lugares. ¿Significa eso que en el siglo XVII conocíamos la geografía mejor que en el XIX? ¿Es esto una degradación del conocimiento o un borrado deliberado de la memoria? Eliminaron ciudades de los mapas, declararon el territorio salvaje, arrearon a miles de trabajadores marginados allí con el pretexto de buscar oro y los obligaron a desmantelar las ruinas. Hablemos del oro en sí. La composición química de los lingotes almacenados en antiguas reservas plantea preguntas entre los investigadores independientes. El oro natural siempre tiene impurezas características de un depósito específico. Es como una huella digital. Pero si analizamos el oro que ingresó al mercado a mediados del siglo XIX, vemos una extraña uniformidad, o, a la inversa, aleaciones que no se pueden obtener por métodos artesanales en un bosque junto a un arroyo. Este es oro técnico refundido. Quizás elementos de electrónica o sistemas de energía del pasado. Sabemos que el oro es un conductor ideal. Si la civilización pasada era de alta tecnología, usaba el oro no como moneda, sino como metal industrial. Toneladas de oro podrían haber estado contenidas en revestimientos de edificios, en cúpulas que funcionaban como receptores de electricidad atmosférica, en condensadores gigantes que confundimos con estructuras religiosas. Los buscadores simplemente arrancaron el revestimiento. Es por eso que en fotos antiguas a menudo vemos gente desmantelando los techos de los edificios. Se nos dice que son reparaciones, pero ¿por qué las reparaciones comienzan con la destrucción de las estructuras de ingeniería más complejas del techo y el reemplazo con hierro primitivo? Porque el techo original estaba hecho de oro o sus aleaciones. Esto fue un saqueo a escala planetaria y todo esto fue gestionado desde un solo centro.
Mira cuán sincrónicamente cambian las leyes de tierras y minerales en diferentes países. Como por orden de un director invisible, los gobiernos del mundo abren el acceso a zonas previamente restringidas. Pero la parte más interesante está oculta en los informes de las compañías mineras, en lugares donde se extraía oficialmente oro de placer. Los geólogos hoy no encuentran requisitos previos geológicos para tales depósitos. No puede haber tanto oro en la suciedad y la arcilla, a menos que esta suciedad sean los restos molidos de otra civilización. La arcilla que cubre las plantas bajas de los edificios en todo el mundo. Esa es la misma capa aurífera. Pero no es suelo natural. Imagina por un segundo que la suciedad que ves en las calles de tus ciudades, después de la lluvia, y esas capas gigantes de arcilla que los buscadores del siglo XIX cavaron, no son en absoluto un fenómeno natural. Los científicos nos hablan de una capa cultural que supuestamente crece por sí sola, pulgada a pulgada, a partir del polvo de las suelas de los zapatos y restos orgánicos, pero activa el pensamiento crítico. Para que un edificio se hunda 3 o incluso 5 yardas bajo tierra en 200 años, como vemos en todas partes desde Roma hasta Kazán, la gente literalmente tendría que no haber limpiado después de sí misma durante siglos, viviendo hasta el cuello en sus propios desechos. Esta es una mentira que insulta a nuestros antepasados. La arcilla que millones de personas palearon durante la fiebre del oro es la evidencia material de una catástrofe global. No es roca sedimentaria, es materia desestructurada. Es polvo, el polvo de una civilización destruida. Existen teorías de que las armas utilizadas contra el mundo pasado poseían un poder destructivo monstruoso, capaz de convertir la piedra y el metal en polvo fino. Este polvo levantado a la atmósfera por millones de toneladas, luego se asentó en una capa densa, enterrando las plantas bajas de los edificios supervivientes y ocultando completamente las estructuras más pequeñas. Es por eso que se encontró oro en la suciedad. No era oro natural, nacido de procesos geológicos en las profundidades de la Tierra. Eran restos fundidos y triturados de tecnologías, joyas y elementos arquitectónicos que se mezclaron uniformemente con el polvo de las paredes destruidas. Los buscadores del siglo XIX no eran geólogos, eran limpiadores. Se les dieron palas y tamices y se les envió a tamizar el polvo de un mundo asesinado en busca de motas supervivientes de objetos de valor. Mira viejos daguerrotipos de los llamados cañones donde tuvo lugar la minería. Estos paisajes parecen antinaturales, cortes verticales en colinas como si fueran rebanadas por un cuchillo gigante, rastros de sierras circulares del tamaño de un edificio de varios pisos. La ciencia oficial llama a esto erosión y trabajo del viento. Pero el viento no puede cerrar piedra en ángulo recto y dejar rastros de procesamiento mecánico. Vemos rastros de canteras a escala planetaria. Todo nuestro planeta es una cantera excavada gigante. Las montañas que admiramos son montones de roca estéril. Las gargantas donde supuestamente se bateaba oro son rastros de excavadoras rotativas ciclópeas que pertenecían a la civilización anterior. Y los buscadores del siglo XIX son hormigas arrastrándose tras los pasos de gigantes. Aquí llegamos a la parte más aterradora de nuestra investigación: el colapso demográfico y la repentina aparición de millones de personas adultas. Si analizamos los registros parroquiales y las estadísticas de mediados del siglo XIX, veremos una imposibilidad matemática. La población de la Tierra durante este periodo comienza a crecer exponencialmente, violando todas las leyes biológicas de la reproducción humana. Las mujeres físicamente no podían dar a luz a tantos niños, y la mortalidad infantil en ese momento, según los mismos datos oficiales, debería haber reducido cualquier aumento a cero. Entonces, ¿de dónde vinieron estos millones de trabajadores para la fiebre del oro? ¿De dónde vinieron los ejércitos que lucharon en la Guerra de Crimea y la Guerra Civil en los Estados Unidos de América?
Existe una hipótesis impactante de que la humanidad fue restaurada artificialmente después de la catástrofe. Somos descendientes de aquellos que fueron cultivados en incubadoras o clonados por los nuevos amos del mundo para servir a sus intereses. Esto suena a locura, pero mira la gran cantidad de instituciones extrañas que aparecieron precisamente a mediados del siglo XIX en todo el mundo. Enormes orfanatos, refugios, barracones. En fotografías antiguas, vemos miles de niños y adolescentes vestidos de manera idéntica, que no tienen padres. Se nos dice que son huérfanos de guerras y epidemias. Pero, ¿dónde están las tumbas de sus padres? ¿Dónde están los documentos sobre la muerte de millones de adultos? No están allí. Estas personas aparecieron como de la nada, adultos listos para el trabajo físico duro, sin memoria del pasado, sin historia ancestral, esclavos perfectos del sistema. Se les dio una leyenda sobre la fiebre del oro para mantenerlos ocupados y enviarlos a regiones remotas para la autosuficiencia. Se les dio una nueva historia, escrita apresuradamente. Se les dijo, son pioneros. Están construyendo un mundo nuevo, pero en realidad vivían en ruinas. ¿Has notado lo extraña que se ve la gente en las fotos del siglo XIX? Tienen miradas vacías y perdidas. Se paran con el telón de fondo de majestuosas ruinas en zapatos de estopa y levitas rotas, claramente de segunda mano. Esta discrepancia entre el nivel de arquitectura y el nivel de desarrollo de la población grita que ocurrió una sustitución. Vivimos en una casa que no construimos. Usamos sistemas de alcantarillado que no colocamos. Conducimos por carreteras que fueron trazadas por aquellos que fueron pulverizados. El gran reinicio no es producto de la imaginación de los teóricos de la conspiración del siglo XXI. Es un evento que ya sucedió aproximadamente entre 1812 y 1840. Recuerda el año sin verano, 1816, oficialmente la erupción del monte Tambora. Pero las descripciones del clima, el color del cielo y las enfermedades extrañas recuerdan más a las consecuencias de un invierno nuclear o el uso de armas climáticas. 3 años de oscuridad y frío. Fue durante este tiempo que el viejo mundo finalmente pereció. Se congeló y se cubrió de arcilla y nieve. Y cuando el cielo se despejó, aparecieron nuevos titiriteros en escena. Comenzaron la Operación Fiebre del Oro para recolectar recursos y la Operación Historia para lavar el cerebro a los sobrevivientes y a las personas recién creadas. Piensa en las tecnologías que se inventaron repentinamente en la segunda mitad del siglo XIX. Electricidad, telégrafo, radio, motores de combustión interna. Se nos dice que este es el genio de los individuos. Edison, Tesla, Bell. Pero, ¿por qué aparecen estos inventos tan repentinamente y en una forma tan completa? ¿Por qué no hay un largo periodo de evolución tecnológica? Porque estos no son inventos, son redescubrimientos. Son conocimientos encontrados en las bibliotecas y archivos de una civilización anterior al diluvio, que fue excavada de debajo de una capa de arcilla. Tesla no inventó la electricidad. Encontró una manera de conectarse a los restos de una red energética global del pasado, a esos mismos templos y obeliscos que se encontraban en todo el planeta y funcionaban como generadores de electricidad atmosférica. El oro era un elemento clave de este sistema. Las cúpulas de las iglesias cubiertas con pan de oro no eran por belleza. El oro es un conductor ideal que no se oxida. Los buscadores estaban despojando elementos de esta red energética global, destruyendo la posibilidad misma de energía libre para la humanidad. Nos cambiaron a la dependencia del petróleo y el carbón, obligados a pagar por lo que nuestros antepasados recibían del aire gratis. La fiebre del oro fue una operación para desmantelar la energía libre. Cada pepita encontrada en la tierra es una parte del futuro robada de nosotros. Nos acercamos al momento más doloroso de la realización.
Si aceptamos el hecho de que vivimos en ruinas y toda nuestra historia es un mito inventado apresuradamente, entonces surge una pregunta natural: ¿quiénes somos en este sistema? La respuesta puede causarte rechazo, miedo e ira. No somos los dueños de este planeta. Somos nuevos inquilinos que fueron instalados en la casa de otra persona después del desalojo forzoso de los propietarios anteriores. Nos han convencido de que construimos esta casa, pero ni siquiera sabemos cómo arreglar el cableado en ella. Mira los terraplenes de granito de las capitales mundiales. Se nos dice que fueron construidos por hombres en zapatos de estopa, usando palancas de madera y cuerdas. Pero cualquier ingeniero moderno te dirá que el volumen de movimientos de tierra, el ajuste preciso de bloques de varias toneladas y la escala de las estructuras de ingeniería hidráulica del siglo XIX requieren una potencia industrial comparable o incluso superior a las capacidades modernas. Esto causa disonancia cognitiva. Tu mente se niega a creer que la ciencia oficial pueda mentir tan descaradamente. Pero las mentiras son la base sobre la que se asienta la civilización moderna. La fiebre del oro fue necesaria no solo para la recolección de recursos, sino también para ocupar a la población con un trabajo sin sentido, distrayéndolos de las preguntas sobre el pasado, mientras millones de personas cavaban en la tierra tratando de encontrar un sustento. Las élites formaron un nuevo orden mundial. Fue durante este periodo que se crearon los bancos centrales y se introdujeron nuevos estándares monetarios. Todo el oro recolectado por los buscadores saqueadores terminó en las profundas bóvedas de aquellos que orquestaron este espectáculo. Este oro se convirtió en la base de la servidumbre financiera en la que vivimos hasta el día de hoy. Considera por qué el siglo XIX vio una estandarización total de todo. Un sistema unificado de pesos y medidas. Un tiempo unificado. Un currículo escolar que enseña no a pensar, sino a memorizar. Estos son signos de formatear el disco duro de una civilización. Necesitaban borrar la individualidad, borrar la memoria ancestral, borrar el conocimiento de las tecnologías etéreas y la energía libre. La escuela modelo prusiana implementada en todas partes fue creada no para la iluminación, sino para crear engranajes obedientes en el sistema. Nos enseñaron a contar para poder pagar impuestos y a leer para poder entender órdenes, pero nos desenseñaron a ver la esencia de las cosas. En fotografías antiguas de la época de la fiebre del oro y las guerras civiles, a menudo ves puentes y acueductos destruidos. Los historiadores dicen que estas son las consecuencias de las acciones militares. Pero mira la naturaleza de la destrucción. Estos no son rastros de balas de cañón. Estos son rastros de explosiones dirigidas destruyendo las arterias de transporte de un mundo unificado. La civilización pasada era global. No tenía fronteras en nuestro entendimiento. La arquitectura unificada desde San Petersburgo hasta Melbourne lo prueba. Al destruir puentes y carreteras, los nuevos gobernantes fragmentaron el mundo en estados separados para enfrentar a las naciones entre sí. Divide y vencerás. Un viejo principio que se implementó con una eficiencia aterradora. Las guerras de mediados del siglo XIX no fueron conflictos políticos. Fueron operaciones para limpiar los restos de la población superviviente de la era anterior. Aquellos que recordaban la verdad, aquellos que sabían cómo usar viejas tecnologías, tenían que ser destruidos físicamente y sus hijos reeducados en nuevos orfanatos, dándoles nuevos nombres y una nueva historia fabricada. Somos una generación de Mankurts, personas que no recuerdan su linaje. Nos hicieron sentir orgullosos de cómo nuestros antepasados, supuestamente, tallaron túneles en rocas con picos, cuando en realidad simplemente estaban limpiando pasajes creados por escudos tuneladores altamente avanzados de la antigüedad. ¿Sientes esta vacuidad cuando miras catedrales majestuosas? Entras y te sientes como una hormiga. Estas puertas, de 15 pies de altura, no estaban destinadas a nosotros.
Estos escalones, incómodos para que suba una persona de estatura media, fueron creados para otros seres. Somos como niños usando la chaqueta de su padre. Nos queda demasiado grande. Nos estamos ahogando en ella, pero fingimos que así es como debería ser. Las religiones que se nos impusieron ocuparon edificios que originalmente tenían un propósito técnico. Los templos son centrales eléctricas. Los altares son paneles de control. Las cúpulas son condensadores. Los órganos y las campanas son instrumentos acústicos para sintonizar las vibraciones del planeta y curar con sonido. Por cierto, sobre las campanas. ¿Sabes que en el siglo XIX hubo una ola de destrucción masiva y fundición de campanas viejas? Se nos dijo que el metal era necesario para cañones, pero eso es mentira. Las campanas viejas tenían una composición única que es imposible de replicar. Resonaban a frecuencias que armonizaban el espacio y mataban virus. Fueron destruidas deliberadamente para bajar las vibraciones del planeta, para sumir a la humanidad en el miedo y la enfermedad. En lugar de sonido curativo, obtuvimos el estruendo de máquinas de fábrica y el cañoneo de la artillería. La fiebre del oro también fue una tapadera para buscar entradas a ciudades subterráneas. Las catacumbas de París, Londres, Moscú, Roma, ciudades americanas. Estos son sistemas gigantes de varios niveles que descienden por millas. Lo que se nos muestra como alcantarillas o subterráneos son solo los niveles más altos y primitivos. Los buscadores buscaban entradas a estos búnkeres donde podrían haberse conservado los artefactos más valiosos y posiblemente representantes de la antigua raza durmiendo en animación suspendida. Hay evidencia, que por supuesto es ridiculizada por la ciencia oficial, de hallazgos de esqueletos gigantes en las minas de California y Nevada. Estos huesos desaparecieron en los almacenes del Instituto Smithsoniano y nunca más se volvieron a ver. ¿Por qué? Porque reconocer la existencia de una raza de gigantes destruiría la teoría de la evolución de Darwin, otra herramienta de control creada en el siglo XIX, para convencernos de que descendemos de los simios y, por lo tanto, somos simplemente animales que necesitan ser manejados. Hemos llegado a la línea más allá de la cual la vieja visión del mundo finalmente colapsa. Todo lo que sabía sobre el progreso es una mentira. No hay progreso. Hay regresión y parasitismo sobre los restos de la grandeza pasada. Usamos migajas de tecnologías que nos permitieron conservar. El motor de combustión interna es primitivo, en comparación con la electricidad atmosférica. Los cohetes de combustible químico son fuegos artificiales en comparación con la antigravedad que poseían los constructores de pirámides y catedrales góticas. Nos han hecho retroceder miles de años en desarrollo, mientras nos convencen de que somos el pináculo de la creación. Esta es la mayor estafa del universo, y todos somos sus víctimas. Pero la noche más oscura es siempre antes del amanecer. El hecho de que esta información se esté abriendo paso, de que ahora estés leyendo estas líneas, significa que ya ha ocurrido un fallo en la Matrix. La arcilla que enterró nuestras ciudades comienza a desmoronarse, exponiendo la verdad. Y esta verdad es más aterradora que cualquier historia de ficción. Es que la catástrofe no terminó. Vivimos dentro de las secuelas de una catástrofe. Nuestro mundo es un postapocalipsis que ha durado 200 años, y aquellos que orquestaron este apocalipsis todavía están aquí. Nos están observando. Controlan nuestro dinero, nuestra ciencia, nuestra educación, pero no pueden controlar nuestra intuición. Siempre has sentido que algo andaba mal con este mundo, ¿verdad? Que la historia oficial es una colección de cuentos de hadas mal conectados. Ahora sabes por qué. Porque tu memoria genética grita lo contrario. La historia se desarrolla en una espiral, o más bien, en un bucle cerrado. Lo que hoy se llama el Gran Reinicio no es un invento de la élite moderna. Es un guión muy usado. El siglo XIX fue la era del reinicio del sistema anterior.
El viejo mundo fue destruido, sus tecnologías ocultas o destruidas, y sobre sus ruinas se construyó un escenario para nosotros. Vivimos en una realidad creada artificialmente, donde se nos permite jugar con juguetes seguros como teléfonos inteligentes, pero se nos prohíbe tocar el poder real que se esconde en el éter y la geometría del espacio. El oro que se extrajo por toneladas no desapareció sin motivo. No se destinó a joyas para damas de la alta sociedad. Existe una alta probabilidad de que este oro técnico todavía se esté utilizando, pero no por nosotros. Sustenta los sistemas que mantienen la cúpula de ilusión sobre nuestro mundo, o se utiliza para construir refugios para la élite en caso del próximo ciclo de catástrofes. Aquellos que manejan la historia conocen el horario, saben cuándo vendrá la próxima ola de arcilla o fuego, y se están preparando para ello a nuestra costa, usando nuestras manos y nuestras vidas. Para ellos, somos un recurso renovable, una masa biológica necesaria para dar servicio a los mecanismos en los periodos entre cataclismos. Por eso es tan importante para ellos ocultar la verdad sobre el pasado. Si entendemos que las catástrofes son cíclicas, dejaremos de construir cajas hipotecarias y comenzaremos a hacer preguntas sobre la supervivencia. Si entendemos que nuestros antepasados volaban sin queroseno e iluminaban ciudades sin cables, dejaremos de pagar por electricidad y gasolina. Este es el colapso del sistema de control.